Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puedes tomar asiento, amados. Gracias, Señor. Qué maravilloso es sentir la presencia de Dios, amados. Wow. Es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén. He querido hoy, amado, continuar con el llamado y el deber y mi responsabilidad como pastor de enseñarte a través de su palabra. Y es una gran responsabilidad, amados, porque como pastor uno atiende muchas consejerías, tiene la oportunidad de atender y poder escuchar a tantas personas, y toda la semana uno comparte, experimenta situaciones diferentes con cada familia. Cada uno tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros vive sus avatares. Cada uno de nosotros vive continuamente en circunstancias, algunas buenas, otras difíciles. Pero Dios me ha permitido y me ha dado el don y me ha dado la gracia y me ha dado el favor y me ha dado la bendición de poder crecer, primero a través de su palabra, pero también a través de cada vivencia, de cada hermano, de cada persona con la que cada día uno comparte. Y eso me ha hecho reflexionar mucho. Y es por eso que he querido titular el mensaje de hoy: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Así se llama el mensaje de esta mañana. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Uno se encuentra personas que se le acercan y le dicen: pastor, yo quiero que usted ore para que mi matrimonio crezca. Pastor, quiero que ore para que el amor en mi familia crezca. Por años he escuchado ese tipo de peticiones. Pastor, quiero que ore para que el amor en mis hijos crezca, pastor. Yo quiero que ore, pastor, para que en mi hogar se acabe la discordia, se acabe la envidia, la división, pastor. Pastor, tenemos que orar para que en la iglesia no haya división, se acabe la discordia y podamos estar más unidos. Son peticiones, amados. Y yo no sé si usted realmente en algún momento lo ha pensado, pero he aprendido algo que es 100% real. Nada puede crecer para bien, nada puede multiplicarse para bien si no va fundamentado en el diseño divino de Dios. Queremos que crezca el amor en el matrimonio, queremos que crezca la armonía en el hogar, queremos que crezca la unidad, y nos ponemos a practicar muchas cosas: talleres, actividades, dinámicas, y muchas veces descuidamos lo más importante y lo fundamental. Y es lo que dice Juan capítulo 5 verso 39, el mismo Señor Jesucristo diciéndolo: escudriñen las escrituras, porque a mí os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No se trata, iglesia, de hacer muchas actividades. No se trata, familias, de usted practicar mucho. Se trata de que usted conozca la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Cuando usted y yo conocemos la verdad, y la verdad es Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice Juan capítulo 14 verso 6.
ahí usted va a ver cómo todo va a ser libertad, bendición, gozo y abundancia en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su iglesia, donde quiera que usted se encuentre. Pero la fuente es la palabra de Dios. La fuente es vivir en el diseño de Dios. Por eso cuando alguien ya me dice, pastor, ore para que el amor crezca en mi matrimonio, mi respuesta es, hermana, primero usted conozca, o hermano, usted conozca primero el diseño de Dios para su matrimonio a través de la Biblia, y usted va a ver cómo ese amor va a crecer cada día, y ni las aguas impetuosas ni los fuegos impetuosos va a apagar esa llama encendida que Cristo enciende cuando uno hace las cosas conforme a su voluntad. Nada, amados. Es decir, si usted quiere que crezca para bien algo en su vida, en su hogar, en su familia, usted comience primero a conocer el diseño, la voluntad de Dios a través de su palabra. Y usted lo pone por obra. Entonces usted dice, quiere decir, pastor, que si yo conozco de lo que dice el amor en la palabra, mi amor va a crecer hacia mi marido, hacia mi esposa, hacia mi esposo. Si es así. Porque cuando usted entra a la Biblia y lee 1 Corintios capítulo 13 y usted comienza a ver lo que dice la palabra, usted puede hablar lenguas humanas, usted puede dar las mejores peceras de regalo, usted puede dar los mejores ramos de rosa, usted puede repartir lo mejor que usted tiene, usted le puede regalar carros nuevos a su pareja, usted puede hacer lo mejor humanamente, pero si usted no tiene amor, de nada le vale. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Pastor, pero lo odio, no lo soporto. Yo no siento nada por él. Yo no siento nada por ella, pastor. Pero la palabra dice que quien diseñó el matrimonio, la institución, el hombre, un gobernante, no fue Dios. Y si Dios lo diseñó, ¿qué dice Dios? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Es decir, yo me sujeto a la voluntad de Dios. Y si Dios me dio esta pareja, pase lo que pase, venga lo que venga, si fue Dios el que me colocó al lado de él o al lado de ella y me casó junto con él y junto con ella me hizo uno solo en él, y yo me acoplo y yo me diseño en el diseño de Dios, y cuando yo estoy en el diseño de Dios haciendo la voluntad de Dios, aunque vengan tormentas, aunque vengan ríos y golpeen mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, mi casa no va a caer, mi familia no va a caer, porque está cimentada en la roca que es Jesucristo. Eso es hacer la voluntad de Dios, amados. El problema es cuando queremos hacer la voluntad de nosotros. Y por eso el mensaje lo he querido titular así: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, y no la mía. Porque hay tres voluntades que usted tiene que decidir cuál va a ser. O hace la voluntad de Dios, o hace la voluntad del diablo, o hace la voluntad de usted mismo. Es decir, todos los días usted escucha tres voces que son muy parecidas, ¿sabía? Y que solamente uno la discierne cuando el Espíritu Santo está en uno. Por eso la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Por eso nos conviene discernir en el Espíritu lo que viene de Dios, lo que viene del enemigo y lo que viene de nosotros mismos. Porque hay tres voces, iglesia. La primera voz es la voz de Dios. Todos los días Dios nos habla. A mí me impacta cómo hay personas que dicen, pastor, pero a mí nunca Dios me ha hablado. Eso no es así, Dios le ha hablado. Dios le habla. Dios le puede hablar a través de la naturaleza. Dios le puede hablar a través, mire, Dios le puede hablar a través de personas. Dios le puede hablar a través de una película, de una canción, a través de el hermano Omar. Dios le habla a través de un amigo, porque Él es fiel y Él siempre va a querer cuidar a sus hijos. Pero también el enemigo va a querer hablarle todos los días y va a usar medios. También personas también las puede usar, pero también usted mismo se va a hablar todos los días, y es el ego de usted, porque dentro de usted hay un ego, dentro de usted hay una voluntad, dentro de usted hay un yo.
ese yo a veces se resiste con la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Por eso la palabra enseña, a veces nos tenemos que cuidar, ni siquiera del enemigo, sino de nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay un corazón engañoso. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Es Dios el que discierne los corazones. Y cuando uno entiende esto, amada iglesia, uno comienza entonces a preguntarse, ¿cómo hago para vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo hago entonces para yo entender si yo hago la voluntad de Dios o no? Y lo primero que usted y yo tenemos que entender, y hay una palabra que se encuentra en Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo, un hombre que entendió realmente, Pablo vivía lleno de pasiones humanas. Pablo, recuerden que fue un perseguidor de la iglesia, y Pablo vivía en un ego. Si alguien era egocéntrico, si alguien era altivo, si alguien era soberbio, era Pablo. Pablo era de los que decía, como yo tengo razón, maten a esos cristianos. Pablo, pero mira, tú sabes, no, mátenlo. Yo tengo razón, ese yo. Eso de que en la casa se hace lo que yo digo. Ese de que yo soy el que mando. Yo soy quien decido. Yo soy el que tengo la última palabra. El yo. Pablo era así. Tremendo. Y Pablo es el hombre que Dios usa. Dios como que diciendo, vamos a agarrar vamos a avergonzar a los sabios. Eso es lo que hace nuestro Señor. A esos que se la dan de sabios, a esos que se la dan de superpoderosos humanamente. Usted no ha visto que en la historia se han levantado hombres como Nerón, que Nerón vino y terminó diciendo a la iglesia primitiva, bueno, solo les voy a dar 10 años a esta iglesia y elimínenme a todos los cristianos. Ese es Jesús. Esos que siguen a Jesús, me eliminan a todos esos, me los queman. Y dice la historia que agarraban a los cristianos, los atravesaban con una lanza. Amados, atravesados, los colocaban como lumbreras en las calles y les lanzaban fuego. ¡Wow! Y Nerón dijo, en 10 años no va a quedar ni un cristiano. Y déjenme decirle algo, han pasado 2000 años. Nerón se murió. Cristo sigue vivo y la iglesia de Jesucristo sigue viva. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre los cristianos, sobre la iglesia de Jesucristo. Hay otros que han renegado, amados, y han dicho, la Biblia, quémenla. Quemen la Biblia, ese libro es mentira. Eso es pura mentira, quémenla. Y comenzaron a recoger las Biblias. Eso es histórico. Y quemen todas las Biblias. Ni una Biblia va a quedar. Y les tengo una buena noticia. El libro más vendido en el mundo, el libro que ha y seguirá y por los siglos de los siglos, y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la Biblia, la palabra del Señor. Tiene el primer lugar de ventas a nivel mundial. Imagínense ustedes, el libro más traducido a nivel mundial. No predicamos mentiras, amados. Predicamos convicciones. ¿Y por qué lo digo? Porque Pablo era un hombre altivo, pero Dios a través de él nos demuestra lo que Dios hace cuando alguien quiere sobreponerse a la voluntad y al poder de Dios. Y a través de Pablo, en Romanos capítulo 12, se encuentra cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Y miren cómo Pablo comienza diciendo, amados, ¿cuál debe ser nuestra conducta cristiana? ¿Cuál debe ser nuestra conducta de vida? Usted quiere que le vaya bien en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo. Usted quiere ver frutos buenos y tiempos mejores en su vida. Usted cumpla lo que dice esta escritura. Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Aquí está, amado, resumido. Dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren cómo comienza. Hermanos, por favor, en pocas palabras lo que Pablo está diciendo: hermanito, te lo pido, yo te lo ruego. ¿Saben qué es un ruego, verdad? Una cosa es una petición y otra cosa es un ruego. Pablo dice: yo les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, me estáis rogando algo, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Chico, por las misericordias de Dios que te han alcanzado. Yo te lo ruego y hazlo por las misericordias de Dios. Tú estás vivo gracias a Dios. Tú tienes familia gracias a Dios. Tú tienes salud gracias a Dios. Tú estás aquí gracias a Dios. Yo no sé cuáles son las misericordias que a usted lo ha alcanzado, pero a mí me han alcanzado muchas misericordias de Dios. Porque cuando yo menos valía, más valor Dios me dio. Porque no hice nada para salvarme y Él lo dio todo por amor a mí. Porque Él me dio su gracia y su gracia es suficiente para yo ser bendito con toda bendición espiritual. Lo que Pablo está diciendo es: por amor al Señor, hermanos, por las misericordias de Dios que han llegado a sus vidas, entréguense a Dios como sacrificio vivo. Wow, y cuando uno lee que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren qué es hacer la voluntad de Dios. Aquellos que andan por ahí o de pronto no sabían qué era hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es presentarse todos los días a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la pregunta que le hago en esta mañana: ¿usted se presenta todos los días como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Porque si usted dice: pastor, no lo sabía, hasta hoy usted no estaba haciendo la voluntad de Dios. Si usted dice: pastor, no, yo no me voy a presentar así al Señor, entonces usted va a hacer su voluntad o la del diablo, pero no la de Dios. Porque si yo decido hoy hacer la voluntad de Dios, aquí está el requisito que Dios coloca. Y dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y alguien puede decir: pastor, pero en ninguna parte dice ahí voluntad de Dios. ¿Por qué usted dice que ese es el requisito? Porque cuando usted lee el verso 2, mire cómo termina Pablo: no os conforméis, es decir, no se adapten a este siglo, sino transfórmense. Es decir, ustedes ya sufrieron una metamorfosis, ¿se acuerdan? Murieron, fueron sepultados y resucitaron en el Espíritu, por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis. Es decir, no es que usted va a probar, usted va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema es que la gente quiere conocer la voluntad de Dios pasando por alto el precio que hay que pagar. La gente quiere pretender vivir la voluntad de Dios ignorando lo que significa ser un sacrificio vivo delante de Dios. Y por eso Dios comienza primero diciéndonos: yo les ruego por mis misericordias, dice el Señor, que se presenten como sacrificio vivo delante de mí, santo, agradable. Y cuando ustedes lo hagan de esa manera, ustedes van a comprobar y van a vivir dentro de mi voluntad. Es decir, si usted vive como un sacrificio vivo delante de Dios, usted va a vivir dentro de la voluntad de Dios. Y venga lo que venga a su vida, pase lo que pase a su vida, mire lo que va a ocurrir. Lo que venga a su vida, a su hogar, a su familia, va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Cuando vengan las tormentas, pero usted se acostumbró a vivir como un sacrificio vivo delante de Dios, usted puede decir con mucha convicción: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Pero para entender qué es un sacrificio vivo, porque pudiéramos dejar el mensaje hasta ahí y pudiéramos decir, ya lo entendimos. Hacer la voluntad de Dios es ser un sacrificio vivo. Pero tenemos que comprender qué es ser un sacrificio vivo. Y tenemos que irnos al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, antes de que Cristo, como sacrificio único, total, muriera en la cruz. Se hacían sacrificios, amados, y cada uno de esos sacrificios representaba una sombra, un tipo de lo que Cristo había de acontecer y vivir para la salvación plena, total de la humanidad. Por eso quiero que vayan rápidamente conmigo a Levítico, porque les quiero dejar de enseñanza cuál es ese sacrificio vivo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Y en Levítico nosotros podemos estudiar cómo eran los sacrificios, porque si usted aprende estos principios hoy, a usted nunca se le va a olvidar cómo tiene que ser el sacrificio vivo que Dios quiere que usted y yo vivamos cada día. Y por eso quiero llevarlos a Levítico. Y miren lo que dice Levítico capítulo 1. ¿Cuál era el procedimiento que Dios estableció para el sacrificio? Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o oveja o haréis ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Voy a dejarlo hasta ahí, porque quiero ir explicando. Miren cómo se hacían los sacrificios. Dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que se presenten como sacrificio vivo delante de Dios, santo y agradable. Si yo hago eso todos los días, yo voy a vivir haciendo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La pregunta es, ¿cómo hago yo entonces para vivir dentro de ese sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere que yo haga? Por eso tengo que llevarlos, porque la palabra nos enseña siempre y nos explica qué significa cada cosa. Todo, amado, dentro de la Biblia, nada se contradice. Todo es explicado. Y cuando Pablo estaba enseñando esto a la iglesia de Roma, Pablo lo que estaba era dándole una explicación de cómo eran los sacrificios, la manera como el sacrificio se presentaba al altar, la forma como realmente tenía que ser ese sacrificio. Y Pablo le está diciendo, sean sacrificio vivo delante de Dios. Y cuando uno entiende cómo se ejecutaba el sacrificio, lo primero que nosotros vemos, fíjense lo que dice el verso 6, tomaban el animal, el sacerdote tomaba el animal y el animal era llevado al altar, porque Dios estableció un altar para sacrificar los animales. Esos animales se sacrificaban para la expiación, es decir, para el perdón de pecados. Y cuando eso se hacía, era Dios el que ponía el requisito, la manera como se tenía que hacer. Y si no se hacía como Dios decía, entonces no era agradable delante de los ojos de Dios. Ese sacrificio era en vano. Tenía que hacerse exactamente como lo decía la palabra, como Dios le había dado indicaciones a Moisés en este caso. Y por eso lo primero que Dios le dice a Moisés, toma el animal y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. La palabra desollará, ¿sabe qué significa? Quitar la piel. La palabra desollará significa, tomas el animal, Moisés, lo llevas al altar, y lo primero que yo quiero es
Por supuesto, tiene que morir el animal. La sangre la tomas y vas a rociar. Eso tiene una representación. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados y para sanar y para limpiar. Pero cuando comienza la manera, la práctica de cómo vamos a tratar ese animal, lo primero que se hacía era que se tomaba el animal muerto y se le quitaba la piel. Ustedes han pelado pollo. Imagínense que usted agarre un pollo y le quita la piel al pollo. ¿Cómo queda el pollo después que usted le quita la piel? ¿Cómo queda? Desnudo, ¿verdad? Miren lo que nos está enseñando el Señor ahí. Lo que es presentarnos como un sacrificio vivo. Lo que Pablo le está enseñando a la iglesia es: ustedes quieren ser un sacrificio vivo. Lo primero que usted tiene que hacer es, cuando se presente al altar, cuando se presente delante de Dios, desnúdense delante de Él. Eso es lo que Dios estaba enseñando. Lo primero, Moisés, que yo quiero que tú hagas con ese animal es que me lo desnudes. Quítale la piel. Amado, ¿cuántos de nosotros cuando nos presentamos delante de Dios comenzamos a decirle: Señor, mira a mi hermano, Señor, mira a mi esposo, Señor, mira aquel hermano, Señor, mira cómo me miró, Señor, mira cómo me trató, Señor, es que este esposo mío no lo soporto, Señor, es que este hermano de la iglesia no la soporto, Señor, el problema lo tiene el otro. Aún cuando venimos al servicio pudiéramos decir, si hubiese estado aquí el familiar que no vino, es que este mensaje era para este hermano, y qué lástima que hoy no vino, porque lo primero que hacemos es ver los errores de los demás. Pero lo que nos está enseñando el Señor aquí, que un sacrificio vivo, antes de ver los errores de otro, primero comienza a ver los errores de uno mismo. Y el Señor dice: desnúdate. Y un ejemplo claro es el de David. Por eso David, en el Salmo 139, vayan conmigo rápidamente ahí. ¿Qué es desnudarnos delante de Dios? ¿Qué es desnudarnos delante de Dios? Es no andar viendo los errores de otros. Antes de ver la pajita que tiene tu hermano, dice el Señor, comienza a ver la viga que atraviesa tu vida. ¿Qué es desnudarnos delante de Dios? Miren el Salmo 139, David comienza diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero el verso 23 de ese mismo Salmo 139, miren cómo terminan. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tenemos que dejar que vaya al altar también para ser quemada y ser sacrificada como sacrificio vivo. Parejas que pelean porque se dejan llevar por la cabeza. Hijos que pelean con los padres porque se dejan llevar por la cabeza. En vez de decirle más bien: yo quiero ser un sacrificio vivo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, no es con mis fuerzas. Mis hijos no van a cambiar con palo. Mis hijos van a cambiar con tu ayuda, Señor. Señor, mis hijos no van a cambiar con moretones. Señor, mis hijos no van a cambiar con mis fuerzas. Mis hijos van a cambiar con el poder de tu Espíritu. Y lo que a mí me ha costado años, a ti te puede costar menos de un segundo, Señor. Porque esa es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Lo tercero que vemos aquí, miren, después de la cabeza, ¿qué viene? La grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará los intestinos, dice, y las piernas. ¿Qué viene? ¿Cuál es la tercera? Los intestinos. Y usted sabe qué representan los intestinos. Esa era la parte más desagradable para el sacerdote. Porque lo que Dios les estaba pidiendo era que ellos agarraran el animal, agarraran las tripas, los intestinos, y la limpiaran. Ustedes han hecho morcillas. ¿Quiénes han hecho morcillas aquí? De ahí yo creo que salieron las morcillas.
Ya hacían morcillas para esos entonces. Limpiaban los intestinos. Y usted sabe que en los intestinos usted no va a encontrar ahí rosas, pétalos. ¿Me entiende? Usted se imagina eso. Comenzaban a limpiar los intestinos. ¿Y qué se acumulaba ahí? ¿Qué se acumula ahí? Ni me lo diga. Wow, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Me limpian los intestinos. ¿Sabe qué representa eso en ser un sacrificio vivo? Que después que usted se desnuda delante de Dios, es decir, Señor, examíname a mí, pruébame a mí. Lo que viene es, Señor, pongo delante de ti mis pensamientos. Que mi mente sea la mente de Cristo. Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú digas, Señor. Lo tercero, Señor, tengo en mis partes intestinales mucha amargura, Señor. Mucho remordimiento, Señor. Mucha basura, mucha rabia, mucho rencor, mucha miseria. Hay gente que está llena, sus intestinos espirituales están podridos de rencores, de miserias, de rabias. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Un sacrificio vivo también lleva sus intestinos delante de Él, para que el agua de su espíritu limpie esos intestinos y usted salga renovado de toda rabia, de todo rencor, de todo sufrimiento, de toda amargura. Y cuando usted lleva delante del altar sus intestinos, usted descansa en el Señor y usted dice: Señor, hágase tu voluntad, porque ya yo no voy a vivir en rabias, ni en amarguras, ni en rencores, porque todos mis intestinos espirituales, tu Santo Espíritu tiene poder para limpiarlo. Y el que tengo que perdonar, ya lo perdoné en el nombre de Jesús. Y con quien me tengo que reconciliar, Señor, en tu nombre me reconciliaré, Señor. Señor, porque sé que no es con mi fuerza, sino es con tu poder, Señor. Y así como tú me has perdonado a mí, me has lavado, me has restaurado a mí, ahora yo perdono al que me ofendió. Ahora yo me reconcilio con el que me hizo daño. Ahora yo lo amo porque es el amor de Dios que está en mí, Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando nuestros intestinos son llevados. Y por último, amados, por último, dice: y las piernas. Y las piernas, en el verso 9: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Doblar las piernas, ¿sabe qué significa? Doblar rodillas. Eso representa. Es decir, queremos hacer la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos delante de Él con sinceridad. Usted y yo no podemos ser hipócritas delante de Dios. Él conoce nuestro andar. Él conoce nuestros corazones, amados. Antes de que la palabra salga de mi boca, ya Dios lo sabe. Nos conviene desnudarnos delante de Él. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que te presentéis delante de Dios como sacrificio vivo. ¿Qué significa un sacrificio vivo? Desnudarme delante de Él. Decirle: Señor, examíname a mí. Señor, pruébame a mí. Señor, si hay algo en mi corazón que en verdad yo mismo no lo conozco, Señor, cámbialo. Lo segundo, Señor, mi mente yo la presento delante de ti. Mis pensamientos, Señor, que se hagan tus pensamientos, tu voluntad. No son mis ocurrencias, no es mi experiencia. Eres tú, Señor. Lo tercero, toda raíz de amargura, toda miseria que haya en los intestinos nuestros, porque ahí se acumula. Toda rabia, todo rencor, también tiene que ser llevada al altar del Señor. Y por último, las piernas. Postrarnos delante de Él. Arrodillarnos delante de Él. Decir como dice Pablo en Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 12. Y con esto termino. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Esto es doblar rodillas. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dice David: Señor, examina a mi esposa. Señor, examina al pastor. Señor, examina a los hermanos. Así somos, amados. Cuando nos presentamos delante de Dios, muchas veces vamos a llevarle los problemas que vemos de los demás. Pero miren lo que es desnudarnos delante de Dios, lo que es quitarnos la piel delante de Dios, lo que es ser un sacrificio vivo delante de Dios. Lo primero que hay que hacer es ser sincero primero conmigo mismo y decirle: Señor, examíname a mí. Es lo que David está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Que comencemos por nosotros, que nos examine a nosotros primero, porque a veces vemos errores de tantas personas que nos rodean, pero cuando usted comienza a cambiar, todo alrededor va a cambiar. Y cuando usted y yo nos presentemos como ofrenda, como sacrificio vivo delante de Dios, lo primero que Dios quiere es que antes de ponerle la situación de su hermano, de su familiar, de su esposo o su esposa, usted le diga: Señor, primero examíname a mí, porque quizás, Señor, soy yo el que estoy fallando. Soy yo, Señor, el que necesita ser revisado. Pruébame. Y cuando David dice pruébame, ¿sabe qué significa eso? Pásame por el fuego, Señor. Acostumbramos a decir: Señor, juzga mi causa, pásalo por el fuego a él, Señor. Yo soy el niño de tus ojos, Señor. Pasa por el fuego a mi esposa para que cambie. En vez de decirle: Señor, pásame a mí por el fuego. Pasa mi corazón por el fuego, Señor. Y toda escoria que haya en mí, Señor, quítala. Límpiala, Señor. Lo de ella, eso es Dios con ella. Lo de él, eso es Dios con él. Pero Dios quiere que sea yo el que primero me desnude delante de él. Lo segundo, amado, que vemos ahí en Levítico, capítulo 1. Seguimos leyendo rápidamente. Luego los sacerdotes, en el verso 8, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza. Miren, primero le quitaban la piel. Un sacrificio vivo delante de Dios, lo primero que hace es ser sincero delante de Dios. Lo segundo, ¿qué hacían? Tomaban las piezas, y la primera pieza que tomaban era la cabeza. Wow. ¿Saben lo que representa la cabeza? Nada más y nada menos que nuestro ego, nuestros pensamientos. Porque aquí donde usted está, muchas cosas pasan por su mente. Y si usted quiere hacer la voluntad de usted, piense como usted quiera pensar. Pero los pensamientos de usted no son los pensamientos de Dios. Y los caminos de usted no son los caminos de Dios. Y muchas veces usted se mete en problemas porque usted está haciendo la voluntad de usted con sus pensamientos, pero no con los pensamientos de Dios. Y cuando yo decido ser un sacrificio vivo delante de Dios, también yo tengo que llevar no solo mi piel, sino mi cabeza, mis pensamientos, mis ocurrencias, mis creencias, ese yoísmo, ese ego, esa altivez, esa manera cuadradita. Porque hay gente que dice: no, pero es que 2 más 2 son 4. Pero en el reino de Dios 2 más 2 no son 4. No, es que es imposible, aquí ya no hay vida. Pero Dios de los huesos secos da vida. No, pero es que pastor, aquí ya hasta el viento se llevó hasta las cenizas. Pero el Señor es el Dios de la resurrección y de la vida. El que cree en Él, aunque está muerto, vivirá. Esa es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Es decirle: Señor, hágase tu voluntad, Padre, no la mía. ¿Cuántas parejas tienen problemas porque se dejan llevar por su cabeza?
salen de la iglesia a las 12 y comienzan. Pero es que la semana pasada comimos pollo. Yo quiero arroz chino. Mi amor, pero pollito es más barato. ¿Pero por qué pollo? Todos los días pollo, pollo, pollo. ¿Se está dejando llevar por la voluntad de Dios o por la cabeza? Hermano, y llegan a conflictos. Tienen problemas. ¿Cuántas parejas están en el hogar y tienen conflictos porque es que no me ayuda a lavar las corotos? Yo llego cansada, trabajo día y noche, no me entiende. ¿Y se está dejando llevar por la voluntad de Dios o por la cabeza? Por la cabeza. Miren, hasta los niños lo entienden. ¿Por qué los adultos no lo entendemos? ¿Ah? Estamos en el trabajo y de pronto alguien dijo algo, hizo algo, y de pronto nos alteramos y decimos o hacemos cosas que no debimos de haber hecho o dicho. Nos dejamos llevar por la voluntad de Dios o por la cabeza. Muchos problemas que vivimos es porque nos dejamos llevar por la cabeza. Pero cuando nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, dice la palabra: en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo justo. En esto piensen. Si alguien te quita la chaqueta, entréguele la camisa. En esto piensen. Amen a sus enemigos, dice el Señor. Si alguien te dice que camines una milla más, camina con él 2. Es mejor dar que recibir. En la tierra usted cobra intereses por lo que usted deposita en el banco. Mientras más usted deposite, usted más recibe aquí en la tierra. En el cielo Dios no ve lo material, Dios ve su corazón. Mientras más fiel usted es, mientras más obediente usted es, mientras usted más haga la voluntad de Dios, la gloria de Dios va a descender sobre su vida. La misericordia de Dios va a descender sobre su vida. En la tierra el primero es el primero y el último es el último. En el reino de los cielos, en la voluntad de Dios, los últimos somos los primeros. El favor de Dios nos alcanza, iglesia. La cabeza, fuerte. Doblar nuestras rodillas es decirle al Señor: Señor, yo soy débil, yo soy el más pequeño aquí, tú eres el más grande, Señor. Cuando yo doblo mis rodillas, le digo al Señor: Señor, sin ti no lo puedo hacer. Señor, yo menguo para que tú crezcas, Señor. Doblar nuestras rodillas, amados, le va a ayudar a usted a salir victorioso en todas las batallas de su vida. Lo que pasa es que cuando vienen problemas, lo que menos hacemos es desnudarnos, presentar nuestros pensamientos, entregar nuestro corazón, nuestros intestinos a Él. Y por último, doblar rodillas. Y vemos crisis en los matrimonios, crisis en los hogares, porque estamos haciendo la voluntad del diablo, la voluntad de nosotros, pero no la voluntad de Dios. Si hay alguno aquí que quiere ser un sacrificio vivo delante de Dios y no practica esto que hoy Dios nos ha enseñado, entonces no es agradable y santo delante de Dios. Porque el sacrificio se tenía que hacer tal cual como Dios lo establecía. Si usted deja de cumplir uno, ya es nulo delante de Dios. Y yo le quiero pedir con todo el amor, póngalo por obra a partir de hoy. Cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo, a partir de hoy usted diga: Señor, yo voy a llevar primero a ti mi vida con sinceridad. Segundo, Señor, mis pensamientos a ti. Tercero, Señor, todos mis rencores, mis odios, todos mis intestinos a ti. Y cuarto, Señor, voy a presentar delante de ti mis rodillas. ¿Y sabe qué ocurría? Esto lo hacían cuando uno sigue escudriñando cómo eran los sacrificios. Era necesario hacerlo 2 veces al día. Es decir, este sacrificio se tenía que hacer por la mañana y se tenía que hacer por la tarde. Si usted se levanta todas las mañanas presentándose al altar y dejando que el Espíritu Santo limpie, queme
usted va a hacer un sacrificio vivo delante del Señor. Pero antes de acostarse, vuélvalo a hacer. Sea un sacrificio vivo en la mañana y sea un sacrificio vivo en la tarde. Y usted va a poder vivir dentro de la voluntad de Dios. Y usted va a poder entender algo que nunca se le va a olvidar, amados. Hay gente que trabaja de día y descansa de noche. La mayoría de nosotros trabajamos de día y descansamos de noche. Eso también sucede en el plano espiritual. Trabaje de día para que cuando vengan las noches a su matrimonio, trabaje de día. Porque hay gente que busca a Dios es cuando vienen los momentos difíciles. Hay gente que busca consejería es cuando le va mal, es cuando vive momentos difíciles. Hay gente que se acerca a la iglesia en los peores momentos de su vida, cuando verdaderamente Dios quiere que lo busquemos en todo tiempo. Y ¿sabe qué es bonito, amado hermano? Que usted y yo busquemos a Dios cuando es de día. Busque a Dios cuando es de día en su vida espiritual. Trabaje, lea la Biblia, preséntese como un sacrificio vivo en sus días espirituales, para que cuando venga la noche espiritual en su vida, usted ya ha trabajado tanto con el Señor de día, que cuando venga la noche, usted va a poder descansar. Usted va a poder decir: yo estoy confiado, yo descanso, en paz me acostaré y asimismo dormiré en medio de mi tormenta, en medio de mi noche oscura, porque yo sé, porque sé que mi Redentor vive y que el Señor me dará victoria en medio de esta circunstancia que yo puedo estar viviendo. Amén. Vamos a orar y vamos a despedir en oración, iglesia. He querido enseñarlo porque yo sé que hay muchas familias que están sumergidas en problemas. Y es algo tan práctico que solo lo que tenemos es que ponerlo por obra. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que usted pueda practicarlo y ponerlo por obra en su vida. A mi esposa y a mí nos ha ayudado mucho en el matrimonio. A nosotros nos ha ayudado mucho como familia. Ser un sacrificio vivo es presentarnos todos los días, en la mañana y en la tarde, en el altar de Dios. Ser un sacrificio vivo es decirle a Dios: Señor, nos desnudamos delante de ti. Ya no se trata quien tenga la razón en casa, si es Karina o es Omar. Quien tiene la razón en mi casa eres tú, Señor. Que se haga tu voluntad en mis hijos. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad en mi matrimonio. Que se haga tu voluntad en mi familia. Señor, que se haga tu voluntad en esta iglesia. Esa debe ser nuestra petición y nuestra oración, y no la nuestra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque sé que necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Porque hay momentos, Señor, donde por hacer la voluntad de nosotros, hacer la voluntad del enemigo, Señor, nos metemos en tantos problemas. Quizás hay familias que tienen crisis, Señor. Quizás puedan decir: ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Hoy lo hemos entendido, Señor. Hoy el que no lo sabía lo aprendió. Hacer la voluntad de Dios es presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti, Señor. ¿Y qué es ser un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es todos los días llevar delante de ti mi vida, Señor. Debo de ser sincero contigo, Padre. Debo de abrir mi corazón y decirte como David. Por eso era un hombre conforme a tu corazón. Por eso entendemos por qué David fue llamado por ti David, conforme a mi corazón. Porque David nunca, Señor, ocultó sus debilidades. David nunca, Señor, se cubrió con mentiras, con engaños, con hipocresías. David, antes de ver el pecado o el error del otro,
David primero te dijo: Señor, examíname a mí. Que esa sea la oración de cada uno, Señor. Que esa sea la oración de hijos que están acá. Antes de ver los errores de tus padres, ¿por qué no comenzar diciendo: Señor, examíname a mí? Examíname, Señor, pruébame a mí. Esposos que están acá, Señor, que comienzan primero a ver los errores de su pareja, ¿por qué no decir: examíname a mí, Señor? Señor, pruébame. Quita toda escoria de mi corazón. Pásame por el fuego, Señor. Y luego, Señor, que nuestros pensamientos, esos pensamientos tan egoístas a veces, esos pensamientos tan orgullosos, esos pensamientos, Señor, tan faltos de fe, esos pensamientos tan terrenales, tan humanos, que muchas veces llevan, Señor, a problemas, llevan a dificultades. Llevamos cautivo todo pensamiento a los pies de Jesucristo. Todo pensamiento humano se lleva cautivo delante de ti, Señor, para que resplandezca tu voluntad, tu poder y tu pensamiento, Señor. Pero también oro, Padre, en esta mañana, porque sé, Dios, que se han acumulado cosas. Quizás hay personas aquí que tienen rencores acumulados. Vamos, preséntalo delante de Dios. Preséntalo hoy al altar. Dile: Espíritu Santo, quema esto. Espíritu Santo, limpia mis intestinos. Toda amargura que se haya acumulado en tu vida, todo rencor, toda miseria, toda rabia, toda injusticia, toda impotencia. No puedes vivir con eso. No puedes cargar con esa raíz de amargura. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo: límpiame, Señor. Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero perdonar. Señor, me dolió, me hizo daño, me siento herido, herida. Pero Señor, yo quiero que me limpies hoy. Espíritu Santo, lava todo intestino espiritual, Señor. Lávale, Señor, lava sus corazones. Pero también que cada uno pueda vivir en esa humildad, Señor, de postrarse delante de ti, de doblar sus rodillas, Señor, de decir: Señor, yo soy débil. Señor, yo me postro delante de ti porque mi familia no va a salir adelante con mis fuerzas. Señor, mi vida no va a salir adelante con mis fuerzas. Padre, esta iglesia no va a salir adelante con mis fuerzas. Es con el poder de tu Espíritu, Señor. Por eso nos postramos delante de ti, Señor, porque tú eres el que reinas. Tú eres el que reina, Señor. Tú tienes la última palabra, Dios. Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, como Jesús en el Getsemaní, Señor, hágase tu voluntad. Como María, cuando el ángel Gabriel le llegó y le dijo: María, eres la elegida. María te dijo: hágase tu voluntad, Señor. Como Pedro, cuando le dijiste: Pedro, deja la barca y sé un pescador de almas. Pedro dijo: Señor, hágase tu voluntad. Como Mateo, cuando lo llamaste y le dijiste: Mateo, deja esas mesas y sígueme. Mateo te dijo: Señor, hágase tu voluntad. Como Elías, cuando lo llamaste de la cueva: hágase tu voluntad, Señor. Como Moisés, cuando lo sacaste, Señor, del palacio y lo llevaste a un desierto: hágase tu voluntad, Señor. O como Pablo, Señor, cuando le dijiste: Pablo, por mi causa vas a ser decapitado, hágase tu voluntad, Señor. Como Pedro, cuando fue crucificado de cabeza: hágase tu voluntad, Señor. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi casa. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi hogar. Hágase tu voluntad en Venezuela. Hágase tu voluntad, Señor, en la iglesia cristiana Filadelfia Sur, Padre, en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestros matrimonios. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestros hijos. Hágase tu voluntad, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendice este pueblo, Señor. Llévanos con tu paz. Llévanos con tu bien, Señor. Y gracias, Señor, que seamos sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.